Es que el empaque sí me gustó, ¿eh? La verdad, como que desde que llegó era como un regalito. Cuéntanos. Algo que me encantó. O sea, como de todo el contenido de la caja, aparte de que obviamente pues trae la pantalla, los cables, ¿cómo se dirá? La tableta pantalla. O sea, no sé. Es que está confuso porque, pues, o sea, es una pantalla externa también. O sea, está de muy buena calidad. La verdad es que estoy muy impactado por la calidad, no solo de como la textura, la manera en la cual se ve, la manera en la cual tiene como un marco antirreflejo, como un acabado mate. Pero aparte de eso también tenemos como el hecho de que los colores se ven como súper vibrantes, se ve como exactamente el color en el que creé esta obra que estamos viendo en este momento. O sea, son los verdes, los azules, los rojos. Como que normalmente algo que me choca de usar tabletas es que al momento de conectarlas hay como una diferencia muy grande entre tu monitor, sobre todo como cuando estamos acostumbrados a monitores como de Mac y de estas como pantallas ya súper calibradas. Y de repente cuando llegas a conectar cualquier dispositivo hay como una diferencia muy grande. Y en este caso no, o sea, algo que me encanta de pasar el dibujo entre esta computadora y esta es que no pierdo ni calidad, no pierdo colores, no pierdo nada, brillo, saturación, todo está perfecto, está precioso, es una configuración muy buena. Cuando recibimos el producto, algo que me encantó fue que trae como muchos accesorios, o sea, trae este guante padrísimo, trae obviamente la plumita, el pen, trae cambios para las plumas, para las puntas de la pluma, y también trae pues una pequeña, un paño para, gracias producción, un paño para poder limpiarla. No sé si venga en todos los paquetes, ¿sí viene? No, es separado. Bueno, este es por separado, pero quiero mostrárselos porque está padrísimo. Es como un accesorio de la XP Pen. Vean. Es así. Muy moderno, muy padre. Y te ayuda como stand para poderlo poner. Está muy muy padre, muy premium, y también pues te ayuda como a tener un poquito de ángulo al momento de dibujar. La verdad, a mí me gusta dibujar lo más plano que se pueda, pero hay gente a la que le gusta tener como ángulo al momento de hacer sus dibujos, pero yo no puedo. La verdad, yo entre más plano mejor, como que la sensación de que sea como una hoja, eso es lo que me gusta. La presentación, la pantalla en sí, la tableta en sí, tiene un diseño súper minimalista, está muy padre, tiene esta cobertura que les digo como mate, tiene 3 botones para encendido, para subir y bajar el brillo, subo y bajo el brillo, o sea, no necesita más botones para nada, tiene obviamente todos estos que estamos de este lado, que ya son como para el uso, ¿no? Para el momento en el que estamos dibujando y todo y necesitamos agregar algún comando extra, ya saben, así algo que nosotros usemos mucho, copy-paste, o sea, cualquiera de esos. Control Z también, para borrar. Está muy lindo, la verdad es que al momento de sacarlo es un producto muy premium, es un producto muy, muy, muy padre. Me gusta la verdad la sensación que tengo con él. Echarlo a andar. Echarlo a andar fue rapidísimo. Tuve que descargar un driver que está en su página, está directamente en el momento en el que sacas el manual, como que te dice descarga este driver. Normalmente algo que me choca es que es súper confuso, es súper tardado, es súper difícil. En este caso no fue así. La verdad, lo descargamos en segundos, lo teníamos ya en la computadora y en ese momento empezó a reconocer el lápiz, empezó a reconocer todo y se conectó, o sea, inmediatamente. Es como están conectadas al momento. Tener un equipo de estos a mí me encanta. La verdad es que ha avanzado demasiado la tecnología. Siento que sobre todo la XP Pen, en el momento en el que comparamos como precio y calidad, tenemos un producto de alta gama en un precio súper asequible para las personas. Y me imagino pudiendo sobre todo llevar las capas suficientes, la textura suficiente, como todos esos detalles que normalmente al momento de hacerlo como en una tableta o en otras cosas que no son Photoshop, porque esa es la realidad. Compramos esta clase de tabletas
para usarlas con Photoshop, para poder tener una tableta que reconozca nuestros propios trazos, ¿no? Como nuestra propia mano. Siento que esta tableta cumple con todo eso, la puedes llevar a cualquier lado. Hay como una sinergia muy padre entre lo que veo, lo que hago, la manera en la cual lo estoy controlando, la manera en la cual, cómo se siente al momento de dibujar. O sea, siento que estoy dibujando directamente como en un papel y esa es una sensación que, o sea, valoramos mucho como ilustradores, como diseñadores. El hecho de que algo sea fácil de usar, fácil de conectar. Desde la caja hasta el momento en el que dibujamos no tardamos nada, tardamos minutos. Y usándolo a la par de programas poderosos, yo creo que esto o sea, a mí me encanta.